La menor que están viendo en pantalla tenía apenas 11 años cuando ocurrió todo. Su sonrisa y su mirada inocente no anticipaban el horror que estaba por vivir. Fue asesinada y el principal señalado fue su propio tío. Pero lo que terminó de conmocionar aún más a todos fue escuchar a su madre afirmar que la niña lo había provocado. Una acusación que desató indignación y dejó preguntas que todavía hoy duelen. Asesinó a su sobrina de 11 y su madre aseguró que ella lo provocó. El expediente de Melania Riveros. Una niña de 11 años fue hallada sin vida dentro de la casa donde debía estar más segura. El principal sospechoso no era un extraño, no era un desconocido que rondaba la zona, era su propio tío. Pero lo que terminó de estremecer a la comunidad no fue solo el crimen, sino la declaración de la madre del acusado, quien intentó justificar lo injustificable diciendo que la menor lo había provocado. Esta es una historia que sacude, que incomoda y que deja preguntas que todavía duelen. Advertencia. El contenido que escucharán a continuación aborda un caso real que involucra violencia contra una menor de edad. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Melania Riveros tenía 11 años. Era descrita por sus vecinos como una niña tranquila, de sonrisa tímida y mirada curiosa. Le gustaba dibujar, pasar tiempo con sus primos y ayudar en pequeñas tareas de la casa. Nada en su rutina hacía presagiar el horror que se avecinaba. El día de los hechos parecía transcurrir con normalidad. Melania había quedado en casa de un familiar, un entorno que se suponía seguro. En muchas familias latinoamericanas es habitual que los niños pasen tiempo en la casa de tíos o abuelos. Es un espacio de confianza, de protección. Pero esa confianza fue traicionada. Según la reconstrucción posterior, la menor fue vista por última vez en horas de la tarde. La casa estaba cerrada, sin señales aparentes de violencia desde el exterior. Cuando comenzaron a notar su ausencia y la llamaban sin obtener respuesta, la preocupación creció rápidamente. No era común que Melania desapareciera sin avisar. Horas más tarde, la escena que se encontraría dentro de esa vivienda cambiaría para siempre la vida de su familia. La niña yacía sin vida. El silencio del lugar contrastaba con la brutalidad del crimen. La conmoción fue inmediata. Los gritos, las sirenas, los vecinos agolpados en la calle intentando entender lo que había pasado. Las primeras sospechas recayeron sobre quienes estaban dentro de la casa en ese momento. El tío de Melania, un hombre que conocía cada rincón del hogar y que tenía acceso directo a la menor, comenzó a ser interrogado. Su versión de los hechos presentó inconsistencias. Los investigadores notaron contradicciones, vacíos en su relato y actitudes que no encajaban con la gravedad del momento. Con el paso de las horas, la presión aumentó. Las pruebas forenses, los tiempos reconstruidos y los testimonios empezaron a señalarlo de manera cada vez más clara. No se trataba de una intrusión externa. No había señales de forzamiento. Todo apuntaba hacia adentro. La detención del sospechoso estremeció aún más a la comunidad. Un tío, un adulto que debía protegerla. La noticia se propagó rápidamente y generó indignación colectiva. Pero cuando parecía que el horror ya había alcanzado su punto máximo, llegó una declaración que encendió la furia social. La madre del acusado, abuela de la niña, ofreció palabras que muchos no pudieron comprender. En lugar de condenar el acto, insinuó que la menor había provocado la situación. Esa frase cayó como un golpe seco. La idea de responsabilizar a una niña de 11 años por un crimen cometido por un adulto fue vista como un intento desesperado por desviar la culpa. La narrativa de la provocación no solo resultó ofensiva, sino profundamente dolorosa para quienes conocían a Melania. Amigos, familiares y vecinos rechazaron de inmediato esa versión. Recordaron que era una niña, que apenas estaba entrando en la adolescencia, que aún jugaba, que aún soñaba. Mientras tanto, las autoridades avanzaban en la investigación. El acusado quedó bajo custodia, enfrentando cargos que podrían marcar el resto de su vida. La fiscalía comenzó a reunir pruebas para sostener una acusación sólida, consciente de la sensibilidad del caso y del impacto mediático que había generado. La casa donde ocurrió el crimen quedó sellada. Las paredes, testigos mudos de lo ocurrido, guardaban un silencio pesado.
La familia de Melania inició un duelo atravesado por la rabia y la incredulidad. No solo habían perdido a una hija, a una sobrina, a una nieta, también enfrentaban una fractura interna difícil de reparar. En medio del dolor, la comunidad se organizó para exigir justicia. Se realizaron vigilias, se encendieron velas, se elevaron oraciones. El nombre de Melania comenzó a escucharse en marchas y reuniones vecinales, convertido en símbolo de una tragedia que nadie quiso ver venir. Pero detrás de las pancartas y los discursos había una pregunta que seguía resonando con fuerza. ¿Cómo pudo suceder algo así dentro del propio círculo familiar? Y más inquietante aún, ¿qué llevó a una madre a intentar justificar lo que parecía injustificable? La investigación apenas comenzaba, y lo que saldría a la luz en los días siguientes revelaría detalles aún más perturbadores sobre lo que ocurrió en esas últimas horas dentro de aquella casa, que para Melania debía haber sido un lugar seguro. Las horas posteriores a la detención estuvieron marcadas por interrogatorios intensos y peritajes que buscaban reconstruir, minuto a minuto, lo que ocurrió dentro de la vivienda. Los investigadores se concentraron en la línea de tiempo, en los movimientos del acusado y en cualquier rastro que confirmara su participación directa en el crimen. La evidencia comenzó a cerrarle el cerco. Las inconsistencias en su relato se hicieron insostenibles. Lo que al principio intentó presentar como un hecho confuso o un accidente, terminó desmoronándose ante el peso de los resultados forenses. No había señales de la presencia de terceros, no existían indicios de una irrupción externa. Todo apuntaba a un acto cometido por alguien que tenía acceso libre a la niña. Con el avance de la investigación, se reveló que Melania había estado sola con su tío en el momento clave. Esa información fue determinante. La fiscalía sostuvo que el crimen no fue producto de un arrebato repentino, sino de una conducta deliberada. El expediente comenzó a perfilarse como un caso de extrema gravedad. Mientras tanto, la declaración de la madre del acusado siguió generando rechazo. Sus palabras no solo fueron vistas como un intento de proteger a su hijo, sino como una forma de revictimizar a una menor que ya no podía defenderse. La indignación pública creció. En redes sociales y en concentraciones frente al tribunal, la consigna era clara: justicia para Melania. La familia de la niña enfrentó el proceso judicial con una mezcla de dolor y firmeza. En cada audiencia, el recuerdo de Melania estaba presente. Fotografías, cartas, dibujos que ella había hecho, pequeños fragmentos de una vida interrumpida de manera brutal. Durante el juicio, la fiscalía expuso con detalle las pruebas recopiladas. Los informes médicos, los testimonios de peritos y la reconstrucción de la escena fueron piezas clave. El acusado mantuvo una postura que osciló entre el silencio y versiones contradictorias. La defensa intentó sembrar dudas, pero el conjunto de evidencias resultó contundente. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se abordaron públicamente las declaraciones de la abuela. El tribunal dejó en claro que ninguna insinuación podía trasladar responsabilidad a una niña de 11 años. La ley es categórica. La responsabilidad recae exclusivamente en el adulto que comete el acto. Ese señalamiento fue un punto de quiebre en el proceso, reafirmando que no había espacio para justificar lo injustificable. Finalmente, tras días de audiencias, el tribunal emitió su veredicto. El tío fue declarado culpable por el asesinato de su sobrina. La sentencia impuesta reflejó la gravedad del delito y el impacto irreversible causado a la familia y a la comunidad. El fallo trajo una sensación de alivio parcial. Justicia no significa reparación total. Melania no regresará, pero para sus seres queridos, la condena representó el reconocimiento oficial de la verdad y la reafirmación de que la responsabilidad no podía diluirse en excusas. Con el paso del tiempo, el caso de Melania Riveros quedó grabado como una herida abierta y como un recordatorio doloroso de que el peligro puede esconderse incluso en los espacios que creemos más seguros. También dejó al descubierto la importancia de romper el silencio dentro de las familias y de proteger a los menores sin titubeos ni justificaciones. Hoy, el nombre de Melania sigue siendo pronunciado en actos conmemorativos y en conversaciones que buscan generar conciencia. Su historia no debe ser reducida al horror de su final,
sino entendida como un llamado urgente a la protección, a la responsabilidad adulta y a la justicia. Si este caso te impactó, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Tu voz es importante en estas historias que no deben olvidarse, y suscríbete a nuestro canal para seguir acompañándonos en cada expediente criminal que investigamos.